Buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a hacer un recordatorio antes de iniciar esta entrevista de testimonio edificante para nuestra alma. Pues estamos culminando esta noche la serie bíblica que se titula En tu boca inicia la bendición. Esto lo iniciamos el 1 de octubre, lo estamos finalizando este día 2 de noviembre. Y qué mejor que con testimonios, pues así es como hemos venido escuchando las enseñanzas finales de esta semana. Les vamos a comentar que el testimonio de esta noche es un testimonio que va cambiando cada vez de proceso en proceso. Tuvimos ya la oportunidad de tener a Carlos Montoya como un Carlos que recién conocía a Jesús, y él nos contó quién era Jesús en ese tiempo para él, cómo comenzó el Señor a obrar en su vida. Y muchos de ustedes han podido edificarse con el video de testimonio de él, pues también de forma matrimonial ambos dieron su testimonio en este altar también con Helencita Dávila. En esta ocasión la entrevista con Carlos Montoya será una entrevista, pues ha pasado ya el tiempo como un siervo de Dios, y también conocemos que los siervos de Dios pasan procesos. Todas las etapas han sido diferentes, y vamos a ser asertivos en ciertas preguntas para indagar ciertas cosas que han sucedido y qué experiencias él ha tenido para aumentar su fe en este proceder. Sé que no es fácil decir, hoy tomo la vida de integridad, de santidad, de cambios, porque nos enfrentamos a muchos temores, pero él hoy les va a decir cómo venció esos temores y ha permanecido hasta el día de hoy en pie. Así que voy a hacer el llamado de Carlos Montoya a este altar, pues vamos a iniciar la entrevista, y yo sé que ustedes pues ya están listos para escuchar este testimonio lleno de bendición. Bienvenido, Carlos, bienvenido. Carlos Montoya con nosotros. Le damos la bienvenida a los que nos están transmitiendo desde las redes sociales, Facebook y YouTube. Bueno, estamos listos para iniciar contigo, Carlos. Muchas preguntas, está el público emocionado porque muchos de ellos pues algunos te conocen, otros no te conocen, pero tu historia desde la invitación en las redes sociales ya comenzó a impactar. Así que vamos a iniciar preguntándote, Carlos, sobre cuánto tiempo llevas conociendo a Jesús. Esta va a ser nuestra primer pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas conociéndole? Bueno, buenas noches. Para mí es un gusto y una bendición estar el día de hoy acá. Y al mismo tiempo, así como me reciben, pues yo los recibo también a ustedes y los felicito por estar acá un viernes en la noche. ¿Qué cosas no estuviéramos haciendo un viernes en la noche, verdad? Entonces, para mí es un gusto estar acá y con respecto a tu pregunta, pues yo inicié a seguir a Jesús el 9 de octubre del 2015, o sea, prácticamente hace 3 años. 3 años que tengo de seguir a Jesús, de seguir a Dios y de estarme congregando también aquí en Generación de Esther. 3 años. 3 años y estaba haciendo un aproximado de 17 días aproximadamente. Entonces, Carlos, como muchos de los que están presentes, no todos han escuchado tu primera etapa de testimonio. Vamos a indagar un poquito para que nos cuentes quién era Carlos antes de conocer a Jesús y tomar esa porción de vida para renovar todo tu ser. Contanos quién era ese Carlos antes de esos 3 años. Bueno, pues prácticamente era el mismo Carlos. Lo que pasa es de que los seres humanos desde que nacemos nos tendemos a irnos por otro camino, por otro lugar, y empezamos a acostumbrarnos a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos.
y como estamos alejados de Él, prácticamente nosotros mismos nos vamos al abismo, al precipicio, y en muchas ocasiones los mismos seres humanos, y lastimosamente no nos damos cuenta de que Dios nos hace falta y que tenemos que enmendar el camino. Dios nos hizo a todos con una personalidad diferentes, cada ser humano es diferente, cada ser humano tiene su personalidad, y como dije, lastimosamente nos desviamos del camino de Dios. Pero ¿quién era yo? Pues yo, un niño normal. Mi familia, pues gracias a Dios, mis padres no llegaron a ese terrible acontecimiento que le puede suceder a un matrimonio, que es separarse. Mi papá muy trabajador, de sol a sol, él es operador de maquinaria. Mi mamá pues ama de casa. Tuve la bendición de que, y siempre lo he dicho, de que mis padres nunca me pusieron una mano encima, y eso para mí es una gran bendición, porque ahora yo estoy haciendo lo mismo con mi hijo. He tenido hasta el momento de no llegar a eso, ni siquiera a gritarle, ¿verdad? Entonces esa etapa de niñez para mí fue muy bonita. Ciertamente pues estábamos alejados de Dios, ciertamente estábamos separados de Dios. Decíamos que éramos católicos, pero nunca íbamos a la iglesia, ¿verdad? Entonces solo era un decir. De ahí llegó la etapa de la juventud. A los 15 años pues en ese momento, estoy hablando del año 91 más o menos, no había acá una carrera técnica que yo quería estudiar. Entonces mis padres fueron muy valientes, y a pesar de las incomodidades económicas, se atrevieron a enviarme a la ciudad capital a estudiar bachillerato desde los 15 años. Entonces yo me fui aventurando a Guatemala. Desde los 15 años pasé una etapa bastante difícil, porque, como le decíamos en esos tiempos, la perseguidora le decíamos, y el que estaba en Guatemala lo ha de saber bien, que eran las ganas terribles de regresarse para Petén. Y entonces pasábamos una situación bastante difícil de estar lejos de casa, estar lejos de la familia, de los amigos, y con 15 años todavía, ¿verdad? Entonces, pero fui conociendo amigos en Guatemala, fui haciendo compañeros, y de ahí ya vino la etapa de la universidad. Entré a la Universidad de San Carlos de Guatemala, una universidad revolucionaria, una universidad donde los fines de semana uno ganaba un parcial y ahí estaban las casetas afuera, entonces ahí íbamos a celebrar. Entonces llegó un momento en que ya todos los fines de semana nos juntábamos solo peteneros allá en Guatemala, y nos poníamos a beber, a tomar. Según nosotros pues todo bien. Bueno, y gracias a Dios no pasó algo lamentable, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya Dios estaba tratando conmigo, ya estaba cuidándome. Pero la amistad que yo pude cultivar aún en esos lugares malos, todavía la valoro mucho. Y también, paralelo a eso, de los amigos de Petén, en la universidad, desde los 15 años también entré a la etapa del gusto musical, que es el rock, que aún me sigue gustando, y sigo escuchando rock, pero ahora con letras cristianas. Pero llegó esa etapa del rockero, del vestido de negro, y a todos los conciertos que yo iba, aún cuando ya salí de la universidad y me gradué. Yo hacía el viaje desde Petén a Guatemala a un concierto, venía a un internacional, iba, si había un concierto en México iba, y era un apego y una fidelidad a ese ritmo musical que
no es tan malo como la gente cree, ¿verdad? Pero ahí, aún en esa etapa, hice grandes amigos, gente sincera, gente fiel, con las mismas características que las mías, fieles a ese ritmo. Y ahora me doy cuenta de que Dios está utilizando esa característica para Él ahora, conmigo. Entonces, y sigo teniendo amistad con ellos, mucha gente profesional, con maestrías, doctorados, gente que se supo superarse en la vida, pero muchos de ellos aún están alejados de Dios, ¿verdad? Entonces, yo he pensado siempre que ese es mi mercado, esa es mi tarea, a quienes tengo que ir a conquistar. Pero ese era Carlos Montoya. Después pues ya conocí al amor de mi vida. y tuvimos un hijo maravilloso que gracias a ese cambio de vida que tuvimos, él ahora pues ya está conociendo a Dios. Pudieron verlo acá orando, entonces es una bendición ver eso. Pero en resumen eso es, ¿verdad? Entonces, como dijiste, ya tuvimos dos oportunidades donde ya vimos el testimonio más detallado, pero hasta ese momento esa era mi vida, una vida supuestamente normal, una vida supuestamente bien, pero alejada de Dios. Así es, para los que no conocían ya van comprendiendo cómo este siervo del Señor que nos ha compartido tanta palabra de Él, cuánta sabiduría el Padre le ha ido dando, de dónde pudo traer ese corazón hasta formarlo al varón que hoy es. Pues me imagino, Carlos, que en ese tiempo tenías algún criterio de quién era Dios, algo que de repente la gente decía, las amistades decían, la misma familia o la misma congregación, de alguna manera llegaba una forma de conocer a Dios y tú dijiste, bueno, que conozco a este Dios de ahora, o te limitaba o te atemorizaba a acercarte verdaderamente a conocer al Dios de amor. Nos vas a contar qué Dios escuchabas en ese tiempo que se comentaba por ahí. Bueno, como dije al inicio, realmente sabía muy poco de Dios, muy poco. Lamentablemente, en la actualidad, y eso ha sido siempre, se conoce más de la religión que de Dios. Entonces, América Latina pues es un continente, América es un continente cristiano. Desde que nacemos ya el cristianismo nos los quieren inculcar, y a veces de una forma que uno va creando una barrera. Entonces a mí me creaba una barrera ver cómo integrantes de algunas congregaciones se peleaban entre ellos mismos. Entonces yo siempre puse una barrera por la actitud de esas personas. Al hablar de religión, pues sabemos que las tres grandes religiones del mundo es el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes, ¿verdad? Pero hemos llegado hasta llegar al fondo de que en el cristianismo hay mucha división. Está la iglesia católica, está la iglesia evangélica, y hay un montón de denominaciones que muchas veces las mismas actitudes y lo mismo que dice esta gente crea que mucha gente no se acerque a Dios. Entonces mucha gente se vuelven ateos, dicen ellos, pero realmente no es que ellos estén contra Dios, sino que están contra la religión, contra la actitud de algunas personas. Entonces yo miraba que lastimosamente los evangélicos criticaban a los católicos por los ídolos. Después miraba que los católicos decían que los hermanos separados, que aquí, que allá. Entonces eso
me había creado a mí una barrera de decir, no, si para estar así, ¿para qué voy a buscar a Dios, verdad? Entonces, a veces se vuelve mucho fanatismo en las religiones y realmente Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios lo que quiere es una relación que le busquemos de corazón y entonces escuchaba yo la famosa frase de arrepiéntete o si no te vas a ir al infierno. Entonces yo ya creaba esa barrera, ¿va? Porque hasta la misma forma en la que me la decían me caía mal. Entonces prácticamente sabía muy poco de Dios, muy poco. Todo eso llegó a construir en ti cierto temor en vez de una confianza de decir, bueno, me han presentado a un Dios de amor, un Dios que me puede recibir tal cual soy y me va moldeando poco a poco, ¿verdad? Creo que a la mayoría de personas nos ha sucedido cuando no conocemos directamente, en esencia, quién es Él. Entonces, ¿esto en qué momento llegó a derribarse esa barrera? ¿En qué momento dejó de existir y llegaste a conocer la esencia de Él? Es decir, pues al conocer a Jesús hubo algo que te llevó a romper todos los límites y tomar la decisión de conocerlo por ti mismo. ¿Cuándo fue ese momento? ¿De qué manera fue? Sí, dentro de mi vida o ya en la vida matrimonial, pues al final Dios nos está llamando, siempre nos está lanzando esos mensajes de vení, te quiero cambiar, quiero guiarte, quiero darte sabiduría, pero uno como no tiene esa capacidad de poder entender lo que Dios nos está diciendo, no le ponemos atención. Y Dios nos habla de diversas formas, ¿verdad? Nos habla en la naturaleza, nos habla con mensajes de personas, nos habla en prédicas, nos habla en testimonios, nos habla a través de así como estamos sentados hoy acá, pero no tenemos esa capacidad de poder comprender de que Dios nos está hablando, de que Dios nos quiere decir algo, de que Dios nos quiere ayudar a salir adelante. Y hubieron muchos llamados, ¿verdad? Muchos llamados desde la etapa antes de que mi mamá falleciera, que fue antes del 2003, pues ella tuvo la oportunidad de empezar a congregarse en una iglesia, la iglesia de Lima, ahora ya no existe. Ella se empezó a congregar ahí, entonces ella de forma indirecta, podemos decir así, ya empezó a tocar mi mente, aunque en ese momento yo no le ponía atención, ¿verdad? Ni le hacía caso, pero yo ya iba sabiendo de que ese mensaje ahí estaba, de que había una salida y que en algún momento yo la iba a agarrar. Entonces ya en la etapa matrimonial, pues como yo tuve la bendición y la oportunidad de tener una profesión, pues ya montamos una empresa, ya nos empezó a ir bien, ingresos de diversa forma y de varios puntos, pero llegó una situación en el año 2014 donde vino una crisis económica, los ingresos empezaron a bajar, hasta que llegó un momento en que los 3 ingresos económicos que tenían se fueron abajo de una forma inexplicable. Empezaron a llegar muchas cosas a nuestra situación financiera, nos empezaron a extorsionar, de una forma inexplicable, se fue a la quiebra todo. Entonces terrible en ese momento, ¿verdad? Porque no había una explicación de cómo en 6 meses todo se venga abajo y llegamos empezamos a ver de dónde empezar a cubrir deudas y llegó un momento en que yo dije, bueno, voy a vender un pick-up que tengo porque tengo una deuda ahí y vamos con eso o sea, yo tenía mi esperanza en los bienes y eso era un error. Ahora comprendo que era un error, pero yo tenía la esperanza en los bienes y no, si pasa algo, pues ahí está esto, lo vendo ya, y si no, lo otro. Al final que todas esas esperanzas que yo tenía se fueron acabando
Y dije, voy a ir a vender un pick-up, dije yo, y de ahí cubrimos algo para mientras la situación mejora. Y que si el pick-up me lo roban, ¿verdad? Entonces, fue bastante crítico, porque entonces dije, pero en ese momento Helen ya estaba viniendo a Generación de Esther. Entonces, ella pues ya estaba orando. A ver si no es culpa de ella también. De pero todos esos procesos. No, pero entonces, cabal en septiembre del 2015, yo ya no hallaba salida, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y qué hago ahora? No hay proyectos, no, en todos lados tengo cerradas las puertas, inexplicable, no entiendo. Entonces ahí fue donde ya volteé a ver para arriba y como Helen estaba viniendo acá, ¿verdad? Entonces le digo, mira ese grupo al que tú vas, ¿qué onda? Le dije. Entonces, y cabal al otro día ya llegó hermana María, ya oró por mí, que fue el 9 de octubre del 2015, ¿verdad? Y en ese momento, pues, como debe hacer todo ser humano cuando le presentan a Jesús, es aceptarlo en su corazón, aceptar que Él murió por nuestros pecados y que resucitó y que ya nos está esperando arriba a todos, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, pues yo lo acepté y empezamos a caminar. Y en ese tiempo, Carlos, cuando comienzas a romper esa barrera, porque estábamos hablando exactamente que antes de entregarte a Él, antes de buscarle, existían muchas características que crearon una barrera, pero te vistes como ahorillado a ver en algún momento al cielo, y sin duda alguna fue la mano de Dios que nos lleva a través de cosas inexplicables, como Él mismo lo decía. Pero cuando ya conoces esa oración de fe y comienzas a involucrarte, a buscarle, en esos momentos lo hacías de forma individual, o también fue un apoyo por parte de tu ayuda idónea. ¿Iban de la mano o al inicio comenzaste a crear una propia fe? Pues fíjate que desde el principio lo entendí todo y que era la oración. Incluso yo tenía una forma particular y todavía la sigo teniendo. Yo aquí en la congregación, yo oro pero mentalmente. En la casa, los dos nos ponemos a orar y Helen es la que ora porque ella tiene el don, ¿verdad? Entonces yo aprovecho eso. Ahora cuando estoy solo, ahí sí me desato y ya, sí, ahí sí. Pero y así he venido desde el inicio. Y al principio, pues, la verdad costó, ¿verdad? Todo inicio cuesta, pero yo me acuñé bastante a la característica personal que tenía, y yo la asocio con la fidelidad, como el ejemplo que puse de la música, ¿verdad? Entonces esa misma fidelidad vine y la trasladé de un lado a otro y empecé a caminar con el Señor. Obviamente al principio empezaron a venir las críticas y todo eso, ¿verdad? Pero actualmente seguimos los dos, seguimos caminando juntos, y desde el principio, como era la pregunta, empezamos a caminar juntos, ¿verdad? Y eso es algo muy valioso que encontramos en este caso, como también el poder de la oración, de esa ayuda idónea, llegó a crear que todas las barreras dentro de su amado se rompieran para que el Espíritu Santo obrara. Y qué mejor que ahora continúan juntos. Pero entonces, Carlos, ya haciendo tu oración de fe, actualmente, ¿cómo podrías definir al Dios que ya conoces? ¿Cómo tú ya conociéndolo directamente a Él? ¿Cómo lo defines? Fíjate que antes de venir a Generación de Esther, yo tenía a Dios en un concepto de juez. Del juez que nos va a castigar por aquello que
aquello malo que hayamos hecho, por las fallas, por los pecados que hayamos cometido. Y ese concepto lo sigue teniendo mucha gente. Y por eso les quiero decir a los que están acá y los que nos están viendo en las redes sociales, Dios no nos va a castigar. Dios no te va a castigar. Mucha gente tiene miedo de acercarse a Dios porque piensa que los va a dejar en vergüenza y que les va a sacar sus trapitos al sol enfrente de todos. Dios no va a hacer eso. Él lo que va a hacer es ayudarte a caminar en el camino de Jesús. Él te va a llevar de la mano, Él te va a acompañar y Él te va a ir guiando. Y todo lo malo que Dios considere que tengas, te lo va a ir quitando. Y lo que considere que no te hace mal, te lo va a ir dejando. Pero va a ser Dios a través del Espíritu Santo el que va a ir cambiando todo eso. Pero actualmente yo tengo a Dios primero como un Padre. Es nuestro Padre, pero tenemos que tener el concepto, y lo dice en Juan 4:24, Dios es un espíritu y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que tener ese concepto de que Dios es espíritu. A Dios no lo vamos a ver físicamente como se piensa muchas veces cuando no se cree en Él, ¿verdad? Los ateos, por ejemplo, pero muéstrame a tu Dios, quiero verlo. No lo van a ver jamás, porque Él es un espíritu. Y entonces nosotros tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Y otro concepto, y ese está en Salmos 139, si ustedes tienen ahí su Biblia, es el Salmo 139, habla de que Dios está en todas partes. Dice: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. Entonces, este salmo prácticamente nos está diciendo de que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Omnipotente porque tiene todo el poder de poder actuar en todo el universo. Omnisciente porque lo sabe todo, Él lo siente todo. Y omnipresente porque tiene la capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces, cuando yo cabal en los primeros meses de empezar a seguir a Jesús, yo empecé a leer la Biblia, ¿verdad? Me propuse leerla y en 4 meses ya la había leído, pero solo era para más o menos ver de qué se trataban los libros, dónde estaban ubicados. Ya después pues ya la leí más despacio, la leí en 1 año y ahorita la estoy leyendo nuevamente. Es la 4ª vez que la estoy leyendo, pero entonces empezaron a salir las dudas, ¿verdad? Pero déjenme decirles de que la única verdad está en la Biblia, ¿verdad? Si ustedes no leen la Biblia, no van a poder llegar a la verdad y a lo que Él nos quiere decir. Entonces, toda revelación, toda verdad está en la Biblia. Al final Dios es soberano y Él tiene mucha sabiduría. Es un ser inteligente que es nuestro Padre, y lo que Él quiere es de que nosotros caminemos y lleguemos a la meta, y nos va ayudando. A veces los seres humanos tenemos ahí sí que caprichos, ¿verdad? Y pedimos por muchas cosas y a veces Dios no nos las da, pero al final tenemos que entender de que como Él es soberano, Él hace su voluntad, y al final la voluntad de Él es la que tenemos que respetar. Entonces, ¿cómo tengo a Dios actualmente? Pues lo tengo como un Padre amoroso que perdona nuestros pecados,
y que cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y aceptamos a Jesús, Él agarra esas faltas, esos errores, esas fallas y las tira al fondo del mar, los olvida y estamos sanos para iniciar nuevamente un estilo de vida, que es seguir a Jesús. Algo muy importante que nos acabas de mencionar, Carlos, es algo tan interesante para que todos tomemos, es que comenzaste a leer la palabra y eso hizo que directamente conocieras la esencia de Él, pues ahora puedes decir que Él es tu Padre, Él es tu amigo, Él es tu guía y lo puedes ver como una luz, no como aquel juez con látigo listo para castigar al momento en que caemos o resbalamos. Pero eso, ¿dónde se encontró? Lo pudiste encontrar en la esencia, la palabra. Qué importante es saber esto, pues muchas veces nos dejamos guiar. Cuéntanos cómo es tu Dios y no lo conozco por mí mismo. Entonces, esto es lo especial en tu vida, que tú has decidido conocerlo por ti mismo y aún falta mucho más porque Él es infinito, Él no tiene límites, Él sigue siendo cada día y nos sorprende. Y Carlos, yo quiero tomar una oportunidad de hacerte una pregunta que sé que es muy importante para toda la audiencia, pues seguramente muchos están pensando, bueno, ha tomado la decisión de seguir a Jesús, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Ha sido fácil o no es fácil? ¿Es complicado? ¿Es sencillo? ¿Será que cómo nos animas para tomar ese camino? Porque pues muchas personas están deseando conocer a ese Dios bueno, pero aún así piensan lo duro del proceso, pero porque también les han dicho que hay un duro proceso. Entonces cuéntanos tú, ¿cómo describirías el camino que has elegido? Ya nos describiste al Dios, cómo lo has percibido. Ahora descríbenos su camino. Si ha sido complicado, sencillo, lleno de paz, lleno de también como un laberinto. Cuéntanos tú, Carlos. Todas las anteriores son correctas, decía el parcial. No, definitivamente seguir a Jesús es la experiencia más maravillosa que puede tener un ser humano en la vida. Lastimosamente no muchos la llegan a experimentar. Incluso yo cuando empecé a venir a Generación de Esther, ni siquiera sabía que Dios podía hablar a través de las personas. Y cuando oraron por mí la primera vez y me dieron palabra, me quedé sorprendido porque, bueno, ya está, como sabe eso, si yo lo sabía, ¿verdad? Entonces, y me fueron explicando, ¿verdad? Y me fueron contando cómo era el rollo, digamos. Pero gracias a Dios, Dios me ha dado un poco de su sabiduría. Y con eso me ha bastado para entender muchas cosas. Realmente mucha gente no sabe que Dios nos habla. Mucha gente no sabe que Dios transmite mensajes a través de otras personas, mensajes directos, con respuestas inmediatas. Y esa es nuestra tarea, ¿verdad? Hacerlo ver, hacerlo notar. Pero sí, el camino para mí, seguir a Jesús, ha sido interesante, ha sido difícil, ha sido sencillo, ha sido fatigado, ha sido cansado, ha sido con momentos de nuevas fuerzas, con momentos de tristezas, con momentos de frustraciones, pero sobre todo que la fe no se ha perdido, seguimos parados en medio de esta fe. Aquí llevamos 3 años. Pero ¿por qué interesante? Interesante porque Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere cuidar, Dios nos quiere proteger, Dios nos quiere revelar la verdad. Y la verdad está en la Biblia. Si no la leemos, no vamos a conocer la verdad de Dios. Lo que decías anteriormente, hay muchas doctrinas humanas que se han desviado del Evangelio. El Evangelio es el que está en la Biblia, ¿verdad?
En los 4 libros del Nuevo Testamento podemos encontrar el Evangelio de Jesús. Tenemos que leer la Biblia para conocer la verdad y poder llegar a nuestras propias conclusiones. Yo, como les dije, ya pues tengo la oportunidad de, que es la 4ª vez que la estoy leyendo. Obviamente no sé absolutamente mucho, pero desde que empecé a leer Génesis por primera vez empezaron a venir las dudas en mi cabeza. Y dije, ¿qué se hicieron los dinosaurios, verdad? Y empecé a investigar, pero esas dudas me han llevado a llegar a conclusiones. Y eso es bueno, porque cuando uno tiene dudas, investiga, pregunta, analiza y lo lleva a uno a una conclusión. Y muchas cosas, de muchos temas, de la misma forma me han llevado a investigar, me han llevado a leer otros libros, a ver prédicas de muchas congregaciones diferentes. Con el mismo tema miro 2, 3 predicadores para llegar a mi conclusión, y eso me ha ayudado bastante porque me ha ido dando mucho entendimiento. El camino se vuelve difícil porque todos los seres humanos nacemos con el pecado. Todos los seres humanos lastimosamente nacemos con el pecado dentro de nosotros, y ahí está ese granito de mal que día a día va aumentando cuando estamos separados de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo se reanima dentro de nosotros, cuando aceptamos a Jesús, ya empieza esa batalla entre el bien y el mal. El mal que estoy acostumbrado a hacer y que lo hago por naturaleza y que a veces pienso que es normal, y el bien que ahora Jesús trae a nuestra vida y que nos va diciendo, mira, lo que estás haciendo no está bueno, tenés que hacerlo de otra manera. Entonces ese cambio entre el viejo hombre y el nuevo hombre, la nueva vida, es lo que cuesta. Eso es lo difícil, porque tenemos que dejar muchas cosas, y no solo hablando de los pecados grandes, como podemos mencionar un adulterio, una fornicación, también los que a veces ni siquiera los catalogamos como pecados, que es mentir, el orgullo. El orgullo es el principio de cualquier pecado, ¿verdad? La soberbia, la arrogancia, la altivez, todo eso nos lleva a cometer ya faltas mucho más grandes y contra muchas personas, y que a veces no lo vemos tan normal que lo seguimos haciendo, aún siendo seguidores de Jesús, ¿verdad? Entonces, dejar esa vida es difícil, dejar eso, pero también es sencillo. Es sencillo porque sabemos que tenemos a Jesús que está mediando por nosotros, que está intercediendo por nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos va hablando, nos va diciendo por dónde tenemos que irnos, qué tenemos que decirle al Padre en oración. Él es el que nos va dando el discernimiento para poder comprender lo que está bien y lo que está mal. Como les dije, estamos tan acostumbrados a hacer el mal que lo vemos tan normal. Podemos ver ahora las redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? El tema de la gente homosexual es tan normal ahora, que es algo que no es de Dios, ¿verdad? Es algo que el enemigo ha querido venir volviéndolo tan normal que ahora ya se ve normal. Pero es algo que Dios no lo diseñó así desde el principio. Pero con el pasar de los años y la historia, eso ha venido acaparando la normalidad, y ahí caemos a que a veces estamos cometiendo muchas faltas, pero no nos damos cuenta que estamos haciendo el mal porque lo estamos viendo tan normal. Entonces, pero Jesús nos vuelve sencillo el camino, porque Él mismo en Mateo 11:28 nos dice, ¿verdad?
vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces, Jesús nos va a quitar toda esa pesadez, toda esa carga, todo ese compromiso, toda esa tristeza, frustración que tenemos en nuestra vida, y va a hacer que nuestro caminar sea más fácil, más sencillo. Obviamente con altibajos, pero yo siempre he dicho de que la vida cristiana no puede ser lineal. La vida cristiana aquí tiene que ser exponencial, así con caídas, subidas, pero para arriba siempre alcanzando nuevos niveles, ¿verdad? Y la paz no la da el mundo, ¿verdad? La paz la da solamente Jesús. Excelente. Esto nos motiva a saber, pues, que es un camino que tiene tiempos tanto de victoria como tiempos de espera, tiempos de siembra, tiempos de cosecha. Hay momentos de lágrimas, pero también de júbilo. El punto es que también puedo unirme a la misma respuesta tuya, Carlos, porque pues al conocer a Jesús, pues mi vida se hizo más sencilla de la que traía. Entonces, cuando creemos que está esa barrera, no, entrar a Jesús, esto está complicadísimo. La verdad que fue la mejor decisión porque se ha llenado de mucha aventura, y eso es lo que tú también nos dices, ¿no? Porque hay mucho que explorar, mucho que conocer, mucho que aprender. Pero también sé que dentro de todo ese recorrer seguramente existieron amistades, familias, y queremos saber cómo ellos tomaron tu nuevo cambio, si esto pues generó algún tipo de opinión, ya sea positiva, negativa. ¿Cómo afrontaste esto también? Sí, los amigos pues se burlan siempre, ¿verdad? Eso es normal. Y a mí me molestaban más porque, de hecho no vino hoy, pero me molestaban bastante, porque como yo escuchaba rock, ¿verdad? Entonces, y como lamentablemente se le ha catalogado ese ritmo como de aquel de allá, entonces decían, ahí viene el pastor de allá, decían, ¿verdad? El pastor que oye rock. Entonces me criticaban mucho, pero yo cuando empecé a seguir a Jesús, como dije al inicio, el primer versículo que a mí me gustó fue el de no critiques, no juzgues, porque la manera en que juzgas, el de arriba te va a juzgar. Y me prometí a mí mismo no caer en ese juego de dimes y diretes, en eso de que si me dicen algo yo le contesto con un versículo bíblico, ¿verdad? Entonces y hasta el día de hoy pues gracias a Dios no he caído en ese juego. Lamentablemente se ve mucho, ustedes lo pueden ver en las redes sociales, ¿verdad? Como uno le tira con un versículo y el otro le contesta con el otro, y se vuelve un dilema, y alguien que no es seguidor de Jesús se da cuenta de eso. No, si para ser así mejor no, entonces pues a mis amigos pues no les hacía caso, simplemente solo les bromeaba con ellos también y les daba cuerda, pero no caí en ese juego de empezar ya a la soberbia del recién cristiano, porque ese es otro error que tenemos a veces muchos, ¿verdad? Aquella soberbia cristiana de que no, yo ahora estoy con Jesús, tú eres un pecador. Entonces caemos mucho en eso también a veces, y hasta el día de hoy pues ahí sigo en el grupo de los amigos, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp, ahí estoy todavía yo, pero 3 años pasó esa prueba. Como al año ya dejaron de molestarme, bueno, porque ya vieron que era en serio. Escuchen eso, ¿cuánto tiempo de tolerancia a las bromas sociales? No, y así le digo a muchos que he tenido la oportunidad de contarles
de Dios, ¿verdad? De que prácticamente son como 150 días la molestadera, como 150 días. Sí. Es el tiempo en el que van a tardar tus amistades en molestarte, en criticarte, en bromearte. Ya de ahí cuando miren que vas en serio, ya no te van a molestar. Incluso ya empiezan hasta a pedirte consejos, empiezan a saber de tu opinión y a valorar lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, creo que atenerse de seguir a Jesús por lo que van a decir es una gran equivocación, ¿verdad? Claro. Toda la gente al final tiene que entender tu decisión y cada persona tiene la completa decisión de poder hacer con su vida lo que más le convenga, le desee, lo llegue al bien. Y si es seguir a Dios, pues qué bueno, ¿verdad? Entonces, felicitar. Ahora con mi familia, pues no tuve mucha crítica. Por ahí, pues me hicieron un par de comentarios a veces de que ya me había vuelto evangélico, que aquí, que allá, que ahora soy pastor. Las bromas normales que siempre hacen, ¿verdad? Pero no, yo siempre les aclaro de que yo no me considero un evangélico, ¿verdad? Yo no me considero de la religión de la iglesia evangélica. Yo me considero un seguidor de Jesús. Muy bien, pues vamos conociendo más y más de cómo ha sido este proceso y al final conociendo 150 días, tolerando bromas, 150 días donde llamadas para volver a invitarte de alguna manera, vamos a los mismos lugares, vamos de nuevo donde nos divertíamos, pero poder estar haciendo esa resistencia, eso es una gran lucha, lo sabemos, todos lo hemos vivido de diversas maneras, pero qué lindo saber que se logra, se llega a la meta. Y lo lindo que acaba de mencionar Carlos también es que tampoco se olvidó de esos amigos. Es decir, en su tiempo, esos amigos también les llamaste que en algún momento fueron pues amistades preciosas que Dios permitió que llegaran a tu entorno y que ahora pues tú eres luz en medio de ellos. No crítica en medio de ellos, ¿verdad? Sino luz en medio de ellos. Fíjate que en ese sentido, yo también me propuse desde el inicio, así como a mí no me gustaba que me trataran, yo me propuse no ser tan hostigante con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, porque a veces, ciertamente es muy bueno y muy importante que alguien te quiera enmendar el camino, ¿verdad? Y es de agradecer, muy digno de agradecer. Pero llega el momento que hasta cae mal. Cae mal porque como uno en ese momento no conoce de Dios, ya lo mira hasta en una forma como hostigante. Entonces yo dije, yo no quiero ser así, ¿verdad? Yo cuando tenga la oportunidad de contar de Dios, lo voy a hacer. Pero no voy a estar ahí a diario mandando imágenes todos los días a alguien que todavía no conoce de Dios. Obviamente si lo hago en el entorno cristiano, ahí sí, ahí es muy diferente, pero sí a alguien que no conoce de Dios, a mí no me gusta de esa manera tan hostigante de querer hacerlo, enmendar su camino, pero sí lo he llegado a hacer cuando tengo la oportunidad, cuando se da la oportunidad y cuando sé que Dios me mandó esa persona, ahí sí lo he hecho. Amén, qué lindo corazón. Hablando de ponerte a disposición del Padre cuando Él te envía a hacerlo, tomas la oportunidad. Entonces aquí nace la siguiente pregunta. Queremos que nos cuentes de Maprédica, porque también eso ha sido un acto de agradecimiento, de servicio a Dios, donde dijiste, me pongo disponible a ti, Señor. Cuéntanos sobre ese proyecto, cómo nace en Maprédica. Pues sí, fíjate que así como yo me lo propuse hacerlo, ¿verdad? Porque yo le dije a Dios, Señor, yo voy a trabajar para ti, voy a servirte, pero quiero hacerlo a mi manera,
a mi forma, obviamente bajo tu manera, bajo tu forma, bajo tu evangelio, pero a mi manera, a mi forma. Y y aquí en Emaprédica hubo una hermana, Claudia creo que fue, Claudia Pantí, que me dio palabra ya hace como 2 años y medio. Ella me dijo: vas a ser atalaya en la empresa en la que trabajas, me dijo. Y como yo tengo esa, podríamos decir, habilidad de anotar todo lo que Dios me dice, prácticamente, bueno, y grabo también con audio lo que me dicen sus siervos, sus siervas, y después vengo y lo escribo. Y así que llevo como 300 páginas anotadas de todo lo que me ha dicho Dios en la historia. Y yo siempre lo reviso, ¿va? Lo leo y voy viendo ahí qué se ha cumplido, qué falta. Y cabal me topé con eso de que yo iba a ser atalaya en la empresa, pero ya había pasado como 1 año y medio que ella me lo había dicho, o que Dios me lo había dicho a través de ella. Entonces dije yo, bueno, tengo que hacer algo, ¿verdad? Porque de la nada no creo que me vaya a convertir en un atalaya. Entonces vine y empecé a analizar una estrategia de poder formar un grupito de oración ahí en la empresa donde laboro. Pero dije yo, bueno, si empiezo solo, no va a ir nadie. No va a querer ir nadie. Entonces dije yo, bueno, me voy a unir con 3 personas más de diferentes iglesias. Una es católica, la otra es del Camino Bíblico y el otro es de Casa de Dios. Y ellas van a hacer que venga más gente. Entonces les propuse la idea a estas 3 personas y ellos estuvieron encantados. De hecho, uno de ellos me ha dicho: pero si es lo que yo le vengo pidiendo a Dios hace rato, pues aquí está la respuesta, le digo yo. Y empezamos a hacer la oración, el grupo. Y hasta el día de hoy ya llevamos 70 reuniones, o sea, 70 semanas que nos vamos reuniendo. Nos llegamos a reunir entre 10 y 12 personas todos los jueves a las 5 de la tarde. Y ha sido bastante increíble porque hemos logrado muchas cosas. O sea, Dios ha logrado muchas cosas a través de ese grupo, ¿verdad? Así fue cuando nació. Entonces, yo siempre, cuando tengo la oportunidad, lo digo, ¿verdad? Yo no me considero un evangélico, yo me considero un seguidor de Jesús, que toda mi fe la he basado en la Biblia y en lo que Dios me ha dicho a través de sus siervos. Y algo bien importante que cuando empezamos a planificar ese grupo de oración, pensamos en posibles personas que iban a llegar, ¿verdad? Porque ya eran seguidores de Dios, ya se estaban congregando en algunas iglesias y empezamos a hacer números. 10 personas nos vienen, dijimos nosotros, ¿verdad? Porque ellos ya son cristianos, ya se congregan. Y les cuento que hasta el día de hoy ninguna de esas 10 personas ha llegado. Entonces es increíble cómo a veces muchas personas no comparten el evangelio que han aprendido de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante compartir lo que vamos aprendiendo, porque esas fueron las últimas palabras que Jesús dejó en la tierra, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio. Entonces hemos logrado muchas cosas. De hecho, hay una familia entera aquí hoy sentada que fue gracias a ese grupo de oración, y es increíble ver cómo Dios ha ido transformando vidas en ese grupito, que por cierto solo llevamos 15 y somos 170 trabajadores, ¿verdad? Entonces todavía nos hace falta muchísimo
a todos. Pero es un gran paso y un gran proyecto espiritual, porque 70 semanas sirviendo a Dios. Sabemos que esto también fue parte de un acto de agradecimiento, como el Señor te fue restaurando y tú también dándole agradecimiento, sirviéndole desde su área laboral. Y algo importante que él mencionó, a mi manera. A mi manera significaba a su estilo, a su forma, a sus alcances, y esos alcances estaban dentro de sus labores, y eso es como Dios nos permite obrar. Muchas veces va a ser detrás de cámaras, muchas veces frente a cámaras, en altares, en campo, en hospitales, en cárceles, en empresas, en instituciones. Entonces el agradecer a Dios es en todo lugar. Muy importante eso. Carlos, entonces algo también que mencionabas es, vamos viendo cómo todo lo que tú nos estás diciendo muestra mucho de ti, una personalidad comprometida, que es radical. Y esto generalmente lo hemos visto, yo lo quiero mencionar también en el género de los seguidores de música rock. ¿Por qué no mencionarlo? Se ha tachado mucho, por muchos años, estas situaciones, desde todos aquellos que nos involucramos a escucharlo en cierta temporada, ¿verdad? Por eso se los menciono, porque parte de también está mi historia. Entonces, cuando Carlos nos decía de que Diosito elige prácticamente a los rockeros, ¿por qué será que los elige? Porque hay algo ahí como que están bien enganchados. Un rockero es muy leal a lo que escucha, muy entregado a lo que escucha, cambia vestimenta, look, todo completamente, si es posible la comida, por decir yo soy de esta línea. Entonces a Diosito le interesa personalidades radicales, ¿no? Entonces de alguna manera vamos viendo cómo el Señor usa esas características en ti para ahora decir, comprométete en mi género espiritual. Y ahí es donde está Dios. Algo que quiero yo mencionar, Carlos, porque hay muchas personas que sé que tienen esta misma pregunta en cuestiones de música. Una vez tú me contaste que le preguntaste, Señor, bueno, me gusta ciertos ritmos, pero ¿estará bien esto o qué hago? Y el Señor te contestó a través de un sueño. Y quiero que nos lo cuentes. Yo ya lo conozco, pero quiero que ustedes conozcan cómo el Señor reveló algo tan sencillo de comprender. Entonces, Carlos, cuéntanos esto. No, sí, tal vez para aclarar un poco o ampliar el universo de este tema, de esta música, ciertamente hay agrupaciones o hay ritmos dentro del rock que sí son malos, ¿verdad? El black metal, por ejemplo, es un ritmo malo, que incluso hay bandas que son blasfemas, que en sus letras maldicen al Señor. Esos sí son malos. Pero hay muchas agrupaciones que incluso sus letras, las letras de las canciones se las basan en la Biblia. Pero nosotros no tenemos que fijarnos en el tipo de ritmo. Lo que tenemos que fijarnos es en lo que se dice. Entonces, en la letra. Hay otros ritmos que incitan al sexo, incitan a las drogas, al narcotráfico. Pero como no es tan pesado, pues no es tan... Pero tan mal visto según otros, aunque diga lo mismo, ¿verdad? Exactamente. No, pero al final yo tuve cuando empecé, bueno, esa era una de mis preocupaciones de empezar a seguir a Jesús, va a tener que dejar ese ritmo que tanto me gustaba. Dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Va, me voy a encerrar en 4 paredes. Pero Dios me fue mostrando el camino, ¿va? Entonces Él me fue diciendo qué agrupaciones tenía que dejar de escuchar y cuáles podía seguir escuchando. Y hasta, como les digo, hasta el día de hoy sigo escuchando. Siempre he sido sincero, o sea, no tenemos que apantallar ser otra cosa de la que no somos, ¿verdad? La sinceridad es muy importante en esta vida.
Pero lo que sí dejé de hacer y que no sé, o tal vez lo volvamos a hacer, es ir a un concierto. Y ha sido sorprendente porque siempre, cuando empecé a seguir a Jesús, dije, bueno, ahí va a llegar un momento en el que voy a ir. Y después va a llegar otro momento en el que voy a ir. Ya pasaron 3 años y tengo 3 años de no ir a un concierto, ¿verdad? Pero ahí influyeron también las amistades, ¿verdad? Cuando había un concierto me llamaban, venite, está bueno, va a tocar no sé quién, pero yo tomé la decisión de dejar de ir a los conciertos no por la música, no por el grupo que esté tocando, sino por el entorno. El entorno de un concierto está lleno de bebidas alcohólicas, hay lujuria, hay drogas. El entorno es el que por el que yo tomé la decisión de no asistir más a un concierto. Y no sé, todavía guardo la esperanza de poder hacerlo alguna vez en un teatro donde todo sea sano, ahí sí. Pero el entorno que se maneja en ese tipo de eventos, y no solo eso, ¿verdad? Porque uno va a una feria y está llena de casetas y peor puede ser todavía, pero sí por ese entorno es el que yo dejé de ir. Pero en esa preocupación inicial yo tuve un sueño, ¿verdad? Donde el Señor me mostraba, había una canción con ritmo rock y el Señor me mostraba quitándole la letra, o sea, la voz, y solo quedaba la música. Entonces yo dije, ya entendí, o sea, no es la música, es la letra, es lo que se dice. Bien, puedes poner una balada de ópera, pero si en la balada de ópera están blasfemando al Señor, obviamente es mala. Exacto. Entonces, o puedes poner una balada romántica, pero ahí están diciendo que maldigas a tu hermano, entonces es mala. O una ranchera donde te están incitando a ir a tomar a una cantina, obviamente es mala. O una de reggaetón donde dice que son felices los 4, pues obviamente es mala, ¿verdad? Entonces, es la letra la mala, lo que se dice, ¿verdad? No el ritmo. Muy bien, yo sé que habían dudas en esto y importante pues resolverlas, ¿no? Como Diosito también quitó esa preocupación en ti, mostrándote algo tan sencillo a través de ese sueño. Y ya para ir culminando, pues esta es la última pregunta y queremos que nos compartas cómo motivarías a las personas que hoy nos escuchan a no desistir en el camino de la fe que han tomado. ¿Cómo los motivarías? Bueno, iniciemos por saber de que Dios no quiere que nosotros formemos una religión. La religión, como dije al inicio, ha separado mucho al ser humano de los caminos del Señor. Cuando digo religión es cuando me refiero a los actos que uno hace físicamente o visible a los demás. El decir, yo voy a la congregación, todos ya me vieron, ya cumplí, pero regreso a mi casa a pegarle a mi esposa. Eso es una religión. O sea, cumplir, hacer todo por normas humanas, cumplir con un deber, con una obligación, solo para que los demás vean que estamos cumpliendo. Eso es una religión. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es una relación donde todos los días le oremos, donde todos los días le pidamos, donde todos los días leamos la Biblia, donde todos los días tratemos de fallar menos. Obviamente, todos los seres humanos fallamos. Todos cometemos equivocaciones, aún siendo seguidores del Señor. Nos equivocamos, fallamos, incluso podemos llegar a pecar. Pero la misma Biblia nos dice, ¿verdad? 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. ¿Y cuál es la clave? Continuar, seguir
seguir avanzando. Si ayer me metí en un lío de chismes, hoy ya no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? De eso se trata. Que si ayer nos equivocamos, hoy ya no volvamos a equivocarnos de la misma manera. Si ayer nos enfurecimos, nos enojamos, hoy ya no volverlo a hacer. Si cometemos un error grave, pedirle perdón al Señor y ya no volverlo a hacer. En Santiago 1:27 nos muestra, ¿verdad?, este tema. Dice: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo, eso significa no cometer errores, no fallar. Y cuando dice visitar a los huérfanos y a las viudas, se está refiriendo tanto físicamente a los necesitados como a los necesitados espiritualmente. Entonces tenemos una gran tarea, pero nosotros tenemos que ser muy sabios, y lo primero que tenemos que pedirle al Señor es sabiduría. Sabiduría, entendimiento, inteligencia, ciencia, discernimiento y comprensión. Con esos 5 puntos que le pidamos al Señor, vamos a ser felices, porque Él nos va a dar la sabiduría para poder caminar de la manera que Él quiere que caminemos, y Él nos va a dar el discernimiento para entender qué está bueno y qué está malo, porque a veces cometemos muchas cosas por no saber que nos vamos a meter en un gran lío. Pero cuando tenemos el discernimiento del Señor, Él mismo nos va diciendo: no, esto no está bien, mejor hacerlo de esta otra manera. Entonces, de esa manera, yo los motivo a ustedes, a los que están acá presentes y a los que nos están viendo, de que a veces nos concentramos en las necesidades que tenemos, en las peticiones que tenemos, pero el Señor se alegra más cuando nosotros le pedimos sabiduría y discernimiento, porque todo lo demás Él nos lo va a dar por añadidura. Y déjenme decirles y contarles que por lo que yo empecé a seguir al Señor hace 3 años, no me lo ha dado del todo, pero me ha dado muchas cosas que yo nunca imaginé que me las iba a dar. Clama a mí y yo te responderé, dice, ¿verdad? Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, me ha dado muchas cosas de las que yo no les pedí, no le pedí a Él, pero Él ha querido regalármelas. Y entre ellas está la protección, el librarme del mal, el librarme de accidente, el librarme de gastos innecesarios, el cuidar a mi hijo, a mi esposa, a mi papá, a mis hermanos, el darme fuerzas para seguir adelante, el bendecirme con ese grupo de oración en la empresa donde laboro, el darme energías para venir a servir acá también, porque no lo mencionamos, pero sí, cuando empecé acá, pues empecé con todo, a ver el audio, a ver el video, a ver en qué forma apoyaba, arreglar sillas, o sea, ha habido muchas maneras en las que me he introducido a servir al Señor, y Él me ha dado esa fuerza para hacerlo, ¿verdad? Ha quitado de mí todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, y me ha dado humildad, y eso es lo que todos los seres humanos tenemos que pedir, ¿verdad? Esa sabiduría y ese discernimiento que solo viene del Señor, porque de nada nos sirve decir que somos seguidores de Jesús, pero nos seguimos emborrachando y vamos a las discos y seguimos haciendo seguimos andando en 2 caminos, ¿verdad? De nada sirve decir que soy seguidor de Jesús, pero le pego a mi esposa en la casa. De nada sirve ser seguidor de Jesús y estoy maltratando a mis hijos. De nada nos sirve decir que somos seguidores de Jesús si somos orgullosos,
somos altivos, ofendemos, criticamos, andamos en chismes. Obviamente, como hablábamos al inicio, son cosas que por naturaleza el ser humano las ha ido agarrando, pero tenemos que poner de nuestra parte y pedirle mucho a Dios que nos ayude a dejarlas. El proceso no es de golpe uno no va a cambiar de un día para otro. Esto es un proceso, es poco a poco. Hoy dejo esto, mañana dejo lo otro y así voy caminando. Y así es como he llegado hasta el día de hoy. Obviamente nos falta mucho. No sé hasta dónde nos va a llevar el Señor. En mis planes no estaba predicar la palabra de Dios, pero yo quería quedarme solo tras cámaras grabando las prédicas, pero también el Señor me lo pidió, entonces en obediencia lo estoy haciendo, pero a todo aquel que quiera empezar a seguir al Señor, hay que hacerlo con sinceridad, no para que la gente nos vea, ¿verdad? Ese no es el objetivo. El objetivo es servirle a Él, que Él nos mire. Hay muchas cosas que uno puede hacer, como ayudar a un necesitado, por ejemplo, y sin necesidad de que la gente nos vea, ¿verdad? Simplemente nos está viendo Dios y con eso basta. Entonces, sigamos adelante. Yo sé que Dios está tratando de diferentes formas, de diferente forma en cada uno de nosotros. La forma en la que está trabajando conmigo no es la forma que está trabajando con otra persona. Tal vez a mí me está cultivando la espera, pero a alguien más le puede estar cultivando la tolerancia, por ejemplo. Tolerar a su hermano, tolerar al prójimo, es bastante difícil. Y así como lo es esperar. Entonces, en este transcurso de estos 3 años hemos aprendido muchas cosas. Nos hemos frustrado, obviamente. El Señor me ha dicho muchas veces que, y ya por último cuento esto, el Señor me dijo hace mucho, que tenía autoridad y que todo lo que yo iba a bendecir iba a prosperar. Y yo muchas veces lo he hecho y sale de otra manera. Entonces yo digo, bueno, y entonces no me dijiste que lo que iba a tocar iba a prosperar, pues. Pero de ahí, conforme me fui metiendo más, fui entendiendo de que al final, ciertamente Él nos ha dado autoridad de bendecir, ungir y que las cosas prosperan, pero al final la voluntad la tiene Él, ¿verdad? Él tiene la última decisión y todo se va a hacer según su voluntad, no lo que nosotros querramos, ¿verdad? Entonces... Muchísimas gracias, Carlos. Esta es la manera en cómo motivas a través de todas tus experiencias que nos has venido contando a que todos nos involucremos al camino de Dios, pero conocerlo directamente a Él. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, como dijo Job. Ya no es lo que nos cuentan, sino nosotros lo que vamos a descubrir de Él y saber que el que persevera alcanza. 7 veces caerá el justo y será levantado. No podemos retroceder, tenemos que permanecer. Te queremos agradecer muchísimo el que hayas abierto hoy tu corazón con nosotros. Habemos muchísimas personas aquí y también detrás de esas cámaras. Sé que para muchos fue una edificación, pues pueden identificarse con algunas características que has mencionado. Y pues vamos a despedir a Carlos con aplausos, pues sabemos que es un testimonio de valientes, una persona que es un guerrero, ha pasado el proceso y aún vienen muchas metas por alcanzar. Te bendecimos con todo el cariño. Desde Generación de Esther, gracias, Carlos. Bendecimos a cada persona que nos estuvo sintonizando en esta noche y a los que están presentes. Vamos a pedir a todos.